Bendiciones, mis hermanos. Hoy el Señor nos regala una oportunidad maravillosa. Tenemos con nosotros a una tremenda sierva del Señor, a la pastora fundadora de los ministerios Cristo la Roca Fuerte, autora de muchos libros, imperdibles libros, Janet Román. Bienvenida, Janet, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Dios les bendiga a todos, donde quiera que nos estén viendo en esta noche o de día, donde sea. Muchísimas gracias. Eh, Janet, ¿cuándo sentiste el llamado de Dios? Y por otra parte, ¿de qué modo lo sentiste? Porque a veces nos encontramos con cristianos nuevecitos, con cristianos bebés, que se preguntan, ¿cómo es esto? ¿No? Que hablan de que sentí el llamado. Y en tus años de trayectoria, ¿has notado que el llamado, cuando Dios llama, es similar o cada uno tiene una experiencia muy diferente? En tu caso, ¿cómo fue? Contame todo lo que puedas decirnos de cómo es el llamado de Dios. Amén. Eh, Hace ya para 30 años, ¿verdad? Que estoy sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Recuerdo una invitación a una iglesia por una compañera de trabajo. Yo decía, bueno, voy a ir porque me la quiero quitar de encima, ¿verdad? Porque siempre estaba conversando conmigo y le acepto la invitación, pero resulta ser que ese era el momento que Dios, ¿verdad? Me llamaba. Ese fue el momento, esa noche, esa invitación fue donde yo acepté al Señor como mi Salvador y comencé, ¿verdad? Este camino en el servicio al Señor. Al principio no entendía muchas cosas, como todo el mundo, ¿verdad? Es un proceso de regeneración y tantas cosas, pero recuerdo, ¿verdad?, que el pastor de la iglesia, ¿verdad?, ya que estaba yo envolviéndome un poquito más en la iglesia y creciendo, eh, nos daba tarea de limpiar el templo. Y, ¿verdad?, cuando a mí me tocaba, yo sentía un temor de limpiar el altar. Sentía que ese lugar era un lugar que no todo el mundo podía pararse y recuerdo, ¿verdad?, que un día yo le pedí permiso al Señor porque yo veía que en el altar había como tela de araña y como que eso no lo limpiaban y yo decía, Señor, yo tengo que limpiar eso. Y, ¿verdad?, en ese temor, sentí ese temor tan grande y de ahí en adelante todo comenzó conmigo. Empecé a asistir a vigilias, empecé en esa consagración profunda y ahí fue donde el Señor me hace el llamado pastoral, ¿verdad? Este llamado que no es fácil, de fundar iglesias. No sabía absolutamente nada. Eh, el Señor comenzó pues a usarme en diferentes áreas. No predicaba, era muy tímida, pero poco a poco pues el Señor, ¿verdad? Fue usándome, fue levantándome y bueno, todo lo demás es historia. Aquí estoy. Gloria a Dios. Y qué importante esto que decís que al comienzo, cuando vos comenzás a congregarte, como que mucho no entendías. Eso es bueno que lo Ujú. sepan aquellos que vienen por primera vez a la iglesia, a encontrarse con el Señor y como que no se entienden muchas cosas. Y qué bonito esto de este respeto, de este temor por el altar, ¿no? De sentir eso. Maravilloso. Em, Como creyente, uno se encuentra en las escrituras de pronto la determinación de un Daniel dispuesto a entrar al foso de los leones, eh, pero no dispuesto a dejar de orar a nuestro Dios. O, o nos topamos con tres jóvenes que no iban a doblar rodilla a otro Dios, preferían el horno ardiente de fuego. ¿Cuál es el ingrediente de esa determinación, de esa firmeza, de esa convicción del creyente como Daniel? ¿Cuál es el ingrediente?
¿Cuál es la base fundamental para sentir a Dios de ese modo que venga lo que venga, pero, pero lo soporto por Dios? ¿Cuál es? Es la relación profunda que tenemos con el Señor, esa intimidad. Es no solamente asistir a un templo o a los servicios, es esa consagración de creer en Dios, no por vista, sino tu corazón, tu fe. La fe la alimentamos a través de los procesos de creer en un Dios que le habló a Abraham, esa fe de Abraham, ¿verdad? Que él le creyó a Dios y caminó y fue hacia esa tierra que Dios le prometió. Entonces el ingrediente ese es la perseverancia, el compromiso, pero sobre todas las cosas, esa relación con Dios como amigo, como Padre Celestial, esa presencia única que la encontramos cuando tenemos esa búsqueda íntima con Dios. Amén. Esta pregunta no la tenía preparada, pero de pronto me surge hacértela. Me dijiste, sentí el llamado a pastorear, no sabía nada, era tímida. ¿Cuántas decepciones viviste en este, en este camino del pastoreo? Pero no quiero que me las cuentes. Sé que podías hacer libros de eso, pero ¿cómo, cómo cuidas tu corazón? Porque a veces cuando Wow. nosotros vemos que pusimos toda la semilla, fuimos y se apartan o abandonan al Señor o la ingratitud hacia el Señor, uno queda con el corazón. ¡Wow! ¿Cómo duele? ¿Cómo manejas eso en tu vida, en tu ministerio, Janet? Eh, Como te dije, es mi relación con Dios, ¿verdad? Amamos las ovejas le pertenecen al Señor, ¿verdad? Las vidas, las almas, y, ¿verdad? Todas son diferentes, todas tienen un carácter distinto, y nos duele como pastores porque muchas veces oramos individualmente por las vidas, por los hogares, eh, muchos desvelos. Hay veces que si te llaman a la medianoche porque es un compromiso. Esto es un compromiso con el Dios del cielo. Esto es una labor las 24 horas al día, no importa si te vas de vacaciones. En las vacaciones también haces trabajo. Yo lo he hecho. Sí. Y sí recibimos muchos vituperios, recibimos decepciones en muchas áreas, pero eh, mi relación con Dios, mi intimidad con Dios, esa cobertura. Hay un salmo que me hace fuerte y es el Salmo 91, que comienza hablando el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esos versos siempre para mí han sido poderosos, y es donde yo me he fortalecido en medio de decepciones, en medio de tristeza, porque no creas, yo también he pasado por cosas bien fuertes, pero le he dicho siempre a las personas, las cosas fuertes me han hecho ser una mujer fuerte en el Evangelio. Amén, gloria a Dios. He leído tu libro La gracia de Dios me sostiene, que lo recomiendo a todos los hermanos que nos van a estar escuchando, como mujer conforme al diseño de Dios, Misiones, mi gran jornada, Caminando hacia Dios. Eso todavía no los leí, Detrás de los barrotes de hierro, mis poemas. Pero yo acabo de leer La gracia de Dios me sostiene, devocional para tu vida. ¿Cómo nació este libro? ¿Querés contarnos cómo nació este libro? Wow. Sí, mira, no solamente escrito para mí, también tengo amigas, una pastora muy conocida en Puerto Rico, la pastora Abigail Cruz, del ministerio Caupa, en Canóvanas, Puerto Rico. Eh, Tuve el privilegio de trabajar en 4 libros de ella. El año pasado
cuarto libro se lo publiqué este año, que se llama ¿Quién es Él? Él es Jesús. Y el año pasado, el 2021, tuve el privilegio de trabajar en el libro mis poemas, que son 45 poemas de mi autoría. Cada poema habla, son personajes reales, personas que he ministrado por años. Yo andaba con esta libreta de poemas de lugar en lugar y los tenía guardados y llegó el momento de sacarlos a la luz, ¿verdad? Para edificación a muchas vidas. Y luego el de misiones, ¿verdad? Donde es el área donde estoy trabajando en estos momentos. Mis experiencias, lo que viví en la pandemia, eso yo creo que me imagino hablaremos más adelante. Eh, y luego pues trabajo en 3 libros de esta pastora amiga mía y finalizando el último libro, su tercer libro, ¿verdad? Yo editaba su libro eh, al final de diciembre, casi antes de Navidad. Siento en mi mente, en mi pensamiento, cuando llega esa palabra, la gracia de Dios me sostiene. Y volvió 2 veces, la gracia de Dios me sostiene. Estaba frente a mi computadora terminando este libro de la pastora Abigail y yo rápidamente busqué en Word rápido y escribí solamente la gracia de Dios me sostiene. Y dije, esto es un tema, no sé si es un libro, pero es un tema. Eh, Cuando estoy terminando el libro de la pastora Abigail que se titula Caminando como muertos, renovados en Cristo, están también, ¿verdad?, disponibles estos libros. Me sentía bien agotada porque ya en el 2021 tuve el privilegio de trabajar en 5 libros. Esto es algo que te puede agotar mentalmente. Sí, sí. También tuve viajes en misionero donde también estuve trabajando. Y llegó un momento donde dije, voy a descansar, ya como casi llegando, casi cerca de las Navidades. Y en ese momento me enfermé. Llegó a la puerta de mi casa el COVID. Y no quería ir al hospital, fíjate, porque soy una persona que le creo a Dios, ¿verdad? Y, y comencé a ponerme muy mal. Mi hija cuando me vio me dijo, mamá, usted no está bien y tenemos que llevar al hospital. Yo estaba perdiendo oxígeno en mi casa y fui ingresada al hospital, donde salí ya como en enero 9, salí del hospital, pero por poco, o sea, fue una experiencia única. Estoy aquí porque soy un milagro de parte de Dios, porque la gracia de Dios me sostiene. Entonces ahí entendí lo que Dios me estaba hablando. Dios me permite llegar al hospital, no era para morir, no tenía, estaba bajo oxígeno, fue increíble, no sabía dónde estaba, pero tenía un tú a tú con Dios. Era algo increíble, una experiencia única. Y una de las cosas que el Señor me hablaba en el hospital, que podemos tener todo en la vida, pero lo más importante para el ser humano en estos momentos es la salvación del alma. Cuando salgo del hospital salí que no podía caminar, mi voz no podía, no tenía fuerza, era otra persona. No podía escribir, no podía firmar un documento. Bueno, fue un proceso. Pero el Señor, cada título de este libro, ¿verdad? De cada devocional, fueron expresiones que llegaban a mí mientras estaba en el hospital y cuando estaba en la casa en esa recuperación, 70 días de recuperación, la cual fue una cosa increíble. Los doctores quedaron que decían, no entendemos. Yo decía, Dios está conmigo. Y ahí nació, cuando ya estaba un poco mejor, ya donde yo podía usar mi computadora. Solamente lo hacía por momentos cuando llegaba la inspiración a mis pensamientos, comenzaba a escribir un capítulo, comencé con promesas. Y bueno, hay varios ahí donde yo hablo, hay uno que hablo, la gracia de Dios me sostiene, que hablo de mi testimonio en el hospital, ¿verdad? Y fue así como nació este libro, este devocional,
la gracia de Dios me sostiene. Qué tremendo testimonio, ¿no? Y bueno, y fuiste de las personas a las que le afectó esta plaga y con todo, porque ahora, bueno, amenguó en la sintomatología, pero la has pasado, bueno, gloria a Dios, que la gracia de Dios te sostuvo y te sostiene. Precisamente te iba a preguntar por Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, y la pregunta que te iba a hacer, ¿cuándo sentiste al Señor como un poderoso gigante? Y me la acabas de contestar. Ha estado contigo, no tengo ninguna duda. Para pasar a otro tema, en Hechos 2:7 tenemos ahí a Pedro diciendo, 2:17, perdón, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué me podés decir, Janet, de las visiones de Dios, de la voz de Dios? Esto que vos me decís, de pronto se me vino a la mente, la gracia de Dios me sostiene, de pronto sentí cómo conectarme, porque hay creyentes que todavía aún no conectan de ese modo con el mundo espiritual, de eso de escuchar la voz de Dios, de ver las visiones espirituales. Háblame de las visiones, de la voz de Dios, Janet, lo que quieras contarnos, lo que nos quieras comentar. Dios es real, es tan real como ver todo lo que nos rodea. Para escuchar a Dios tenemos que tener momentos de silencio, tenemos que tener una armonía en este cuerpo. Eh, Vivimos una vida muy ajetreada, muy ocupada, eventos y tantas cosas, ¿verdad? Que los creyentes hacemos, ¿verdad? Eh, y hay unos momentos que Dios quiere que tú estés a solas con Él. Muchas veces somos intercesores, intercedemos, clamamos, rompemos cadenas, atamos demonios y cuántas cosas no hacemos, ¿verdad? Pero hay un momento donde tú necesitas ese silencio, donde tienes que hacer silencio para poder escuchar la voz de Dios. Yo he sentido palpadamente el Señor tocar mis espaldas. He sentido la unción del Señor, la presencia del Señor, que me he tenido que cubrir mi rostro y tirarme al suelo porque es un momento donde no puedo resistirlo porque soy un ser humano, ¿verdad? Tenemos un cuerpo imperfecto, todavía no hemos llegado a esa perfección, pero Dios sí es real, Dios sí habla, el Espíritu Santo se manifiesta. En visiones Dios habla aún a través de los sueños. La palabra dice que de dos formas habla Dios a los hombres, en sueños y visiones. No quiero decir que todos los sueños sean de Dios, porque hay algunos que no son de Dios, que son de cosas que hemos hecho durante el día, o también del enemigo, ¿verdad? Exacto. Pero cuando Dios se revela a tu vida, es en ese momento donde tú estás en esa armonía, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, que está conectado a la presencia de Dios, y llegan esos momentos donde Dios te despierta, donde Dios te llama por tu nombre, donde esa voz apacible, ¿verdad? De Dios, esa presencia llega, ese aroma llega a donde tú estás en ese lugar. Yo siento a Dios, yo te estoy hablando y yo estoy sintiendo esa unción que fluye en mí, ¿verdad? Porque si hay algo que yo siempre le he pedido al Señor es que su espíritu siempre esté en mí. Eso es algo que lo tenemos que sentir siempre. No solamente es el hablar en lenguas, sino que esa unción poderosa de Dios, que una persona esté enferma y tú ores por esa persona y se levanta en el nombre de Jesús. Que una persona esté endemoniada y tú estés preparado para reprender y que esa persona sea libre por el poder de su palabra. Así que
¿verdad? Dios se revela, Dios se ha revelado en mi vida en varias formas. Recuerdo una, y la voy a contar, una noche durmiendo. eh, ya había comenzado mi pastorado en mis comienzos y recuerdo, veo ese personaje vestido de blanco y me dice, no solamente ha sido llamada, sino escogida. Pero me llamó por mi nombre, Ginette, Ginette. Y cuando yo miro, veo ese personaje y me dice, no solamente ha sido llamada, sino escogida. Y yo brinqué y caí de rodillas y comencé a orar y a darle gloria a Dios porque, ¿verdad? Son momentos únicos. Ahora en mi enfermedad también, ¿verdad? Tuve experiencias en el hospital, experiencias donde yo no podía respirar y yo le decía al Señor, yo estoy en tus manos, tú eres mi respirar, tú eres quien me das la vida. Abrázame, Espíritu Santo. Y yo pude sentir al Señor ahí conmigo. El Señor me mostraba lo que era el COVID, lo que les hacía a la gente, ¿verdad? Que les quitaba el respirar, el aire, la vida. Y la vida emana de Dios. También tuve una experiencia una vez donde el Señor, yo caminaba por la pared y pasaba al otro lado. Yo veía este personaje vestido de blanco, pero de espalda solamente podía ver su cabellera, no podía ver su rostro, pero estaba vestido de blanco. Y yo me acerco y él me está conversando, no te puedo decir qué era lo que me estaba diciendo, pero sí era una conversación muy suave. Y las últimas palabras de él fue en el 2011. Dile a mi pueblo que vengo pronto. Y vuelve por segunda vez y me dice, dile a mi pueblo que vengo pronto. Y desperté y comencé a orar. Así que, ¿verdad? El Señor todavía en este tiempo, a pesar de que vemos guerras, hemos visto muerte, vemos caos, desesperación, Dios se está manifestando. Sí. Hay sed en muchas vidas de Dios. Lo que pasa es que las personas todo lo ven lo negativo, los noticieros, ¿verdad? Que muchas veces pues desespera a la gente. Y la verdadera noticia está en esta palabra. Esto que sucede tiene que acontecer, no podemos vivir una vida desesperada, pero Dios sí se manifiesta, Dios sí habla. Gloria a Dios. A propósito de que estuviste hablando de la gracia, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa gracia de la que vos fuiste testimonio de que el Señor te sostuvo con su gracia. Para, para un creyente que todavía trata de dilucidar qué es la gracia, de qué modo, ¿cómo se lo explicarías? ¿Qué es la gracia de Dios? Lo llevaría al Calvario. Creo que uno de los mensajes más poderosos es el mensaje de la cruz en este tiempo. Llevarlo a ese momento donde Jesús estaba poniendo su vida por la humanidad, donde Jesús, ay santo, decidió seguir al Calvario, seguir de camino al Calvario y no detenerse por ninguna circunstancia. Jesús tenía una misión y Jesús la cumplió. Por lo tanto, nosotros tenemos una misión en esta tierra de cumplir con la gran comisión, de ir por todo el mundo puede ser a tu alrededor, si no puedes viajar, ¿verdad? A otras Tu naciones. entorno. Tienes a tu alrededor donde predicarles a muchas vidas que lo necesitan, porque alrededor nuestro hay mucha gente que todavía no conoce de Cristo. Hay tanta maldad, pero todavía abunda la gracia. Bendito sea el Señor. ¿Qué le dirías a aquellos que salen a evangelizar y se topan con algo que vos conocés perfectamente, con la negativa? Salí de acá, no quiero saber nada de que me hablen de Jesús, no. Y,
y siento que a veces nuestros hermanos como que se bajonean, se deprimen. ¿Qué le dirías a aquellos que van y golpean puertas si quieren y van con su Biblia y tienen solo no, no, no? ¿Qué le dirías? Te voy a decir un versículo bíblico. Dice Esdras 10:4, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo y pon manos a la obra. Ese es nuestro texto bíblico del ministerio, ¿verdad? Porque a eso fuimos llamados. Sí, nos vamos a encontrar. Yo he estado en las calles, he estado bajo temperaturas frías, en puro invierno, evangelizando y hablándole a las vidas. Y sí, muchos te van a decir que no, no, ahora no quiero ese compromiso. Yo estuve en Ecuador, tuve un privilegio de estar en Ecuador y nos llevaron a un hospital de personas con tuberculosis. Y había un hombre, esto me impacta, había un hombre que le daban días de vida y le decían, tienes que llamar a tu familia porque vas a morir. Y nos acercamos, ¿verdad? Cuando escuchamos a las enfermeras hablarle, nos acercamos y ¿verdad? Le expresamos el plan de salvación, lo que hizo Jesús en el Calvario por él, ¿verdad? Y el hombre no quiso aceptar, dijo, es un compromiso muy serio. Imagínate, yo vengo de Estados Unidos a un país que no es mi país a predicarle a alguien y que te diga, No. es un compromiso muy serio, no puedo. Pero oramos por él. Eso no me decepcionó porque a mi izquierda había otro joven que me tomó la mano y me la puso sobre su cabeza y yo quiero aceptar al Señor Jesús. Y ahí, bueno, ¿verdad? Este es un camino que no es para todo el mundo, ¿verdad? No todo el mundo va a aceptar a Jesús, no todo el mundo, pues, va a creer en este evangelio, porque la palabra dice que muchos se perderán como la arena de la mar, pero nosotros como creyentes no podemos desmayar. Debemos de llevar ese mensaje de la cruz. Jesús no se rindió. Los discípulos lo seguían a todas partes, vieron los milagros, vieron cuando Jesús predicaba, cuando Jesús enseñaba. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que el mensaje de la cruz? Ese es el mensaje que yo, ¿verdad?, le exhortaría al pueblo y que se animaran, que no sea, como dicen los mexicanos, no se achicopalen, que no tengan miedo, porque, ¿verdad?, el Señor nos envía, nos encomendó la gran comisión de ir. Y, ¿verdad?, vamos por el camino sembrando la semilla, ¿verdad? Como, ¿verdad?, la parábola del sembrador, que una cayó entre pedregales y, ¿verdad?, otra Sembrar, el sol la sembrar sin quemó. desmayar, sembrar. Tienes que sembrar porque va a caer en tierra fértil y esa semilla es la que va a germinar. No desmaye, el pueblo no puede desmayar. Qué hermoso consejo. Em, Cuando nosotros abrimos la Biblia, nos encontramos con tantas promesas de Dios. Y a mí me gusta la versión Palabra de Dios para Todos en 2 de Corintios 1:20, hablando de las promesas de Dios, que dice, Cristo ha sido el sí de todas ellas, en esa versión. Ahora, eh, Ginette, ¿crees que las promesas de Dios vienen condicionadas a determinadas actitudes del creyente? Sí, toda bendición de Dios viene, el Señor me lo ha dicho a mí, son acondicionadas. Y creo que la plaga más terrible de este tiempo no es la pandemia, no vamos a mencionar el nombre. La plaga más terrible es la desobediencia. Y desobedecemos, pues, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, que mientras obedecía al Señor, fluía la bendición. Vemos en Deuteronomio 28 las bendiciones por la obediencia y también vemos las maldiciones por la desobediencia. La desobediencia acarrea consecuencias. Así que estamos en un versículo bíblico que estaba leyendo antes de entrar en esta entrevista. Eh, y, y sí, las bendiciones son acondicionadas. Bueno, eso es importantísimo, que los hermanos que vayan a estar escuchando esta entrevista, ¿no? Que uno espera las promesas, pero están condicionadas también a nuestra obediencia. Exacto. Esto de que serían los últimos tiempos como los tiempos
de Noé, de Lot, se está cumpliendo. Vemos la inmoralidad, la maldad, mucho también creyente mundanizado. Entonces, esperamos promesas, pero tiene que haber una obediencia. Qué bueno que lo hayas explicado así, ¿no? Porque si no es fácil quejarse. Ah, mi promesa no llega. Primero que están los tiempos de Dios, ¿verdad? Pero en desobediencia. Tiene que hacerse un autoexamen, ¿verdad? ¿Por qué no está llegando? ¿Qué no estoy haciendo bien para Dios? Porque a Dios le oramos tantas cosas y le pedimos tantas cosas, pero cuando le decimos, Señor, corrígeme, Señor, ordena mis pasos, Señor, que si hay algo dentro de mí que no te agrada, revélamelo, ayúdame. Muchas personas, Señor, bendíceme, dame esto, dame lo otro, pero muy pocas veces las personas le expresan, corrígeme, Señor, estoy mal, te he fallado. Y creo que es bien importante la obediencia. Eh, Sin obediencia a Dios, Dios es un Dios fiel. Nosotros podemos fallarle, pero Él permanece fiel para siempre, porque Él es Dios y Él es santo, sublime. Él habita en su santidad. Nosotros estamos en esta tierra, un mundo lleno de tanta maldad, y tenemos que luchar y vencer. Estamos peleando por alcanzar, ¿verdad?, el reino de los cielos. Así que la obediencia a Dios es bien importante para el creyente. Muy, muy, muy claro como lo explicas. Mateo 28:20, parte B, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Cada vez que lo leo a mí me emociona, no sé, hasta el fin del mundo. ¿Cómo se lo explicarías a un creyente que Él está todos los días con vos hasta el final? ¿Cómo se lo explicas? ¿De qué modo se lo dirías? Es una promesa de parte de Él. Él prometió estar con nosotros todos los días y está con nosotros. No te falta nada, te sustenta, te da la vida. Hemos pasado procesos difíciles y estamos aquí. Él está en medio de todo. Él nos escucha. Aunque veamos las cosas contrarias, porque el enemigo siempre quiere que veamos todo contrario, que Dios no nos escucha. Pero dice la palabra que el justo clama y Jehová extiende su oído al clamor del justo y contesta. Por lo tanto, Dios sí está pendiente de todo sobre nuestras vidas, y sí, Él está con nosotros. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, y así es. Simplemente hay que creerle a Dios de corazón. Hay que tener esa fe inquebrantable en sus promesas, porque las promesas del Señor en esta palabra son nuestras, y tenemos que aferrarnos a estas promesas del Señor y creerle ciegamente, aunque no veamos. Dice que Moisés se sostuvo como mirando lo invisible, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no vea, yo creo, aunque sea lo último, yo todavía le creo a mi Dios. Amén. Muchas veces en las escrituras nosotros leemos y clamaron a Dios y clamó a Dios. Salmos 34:6. El salmista dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Ginette, ¿qué es clamar a Dios? La importancia de clamar a Dios. Yo lo he aprendido, lo practico, es maravilloso, pero me gustaría que nos hables de qué es clamar a Dios. ¿Qué es más allá de decir, bueno, clamo a Dios? No, ¿qué es clamar a Dios? Clamar a Dios, esa es una de mis experiencias grandes. Creo que lo hago
todos los días. Eh, hay diferentes maneras de orar, ¿verdad? Como Sí. lo dije anteriormente, hay una manera de orar en silencio, hay una manera de orar audible, pero hay una manera de clamar a Dios con gemidos indecibles en el espíritu, donde tú derramas tu alma y tu espíritu comienza a clamar a Dios. Y ese clamor es un grito del alma, de desesperación, ¿verdad? Jeremías 33:3, ¿verdad? Dice, clama a mí y yo te responderé. Y cuando clamamos, llamamos al Dios Altísimo, ¿verdad? Comenzamos a llamarlo por su nombre. Y créeme que Dios sí responde ese clamor. Él está atento a ese llamado 911 que le hacemos a Él con el alma, que nos contristamos, nos quebrantamos en el espíritu, nos tiramos en el suelo, ahí nadie nos ve llorar porque estamos ahí derramados delante de la presencia de Dios. Clamar con voz en cuello. Que posiblemente los vecinos digan, ¿qué está pasando ahí? Pero si Dios escucha ese clamor, ese grito del alma, de nuestro espíritu, con gemidos indecibles, con todo nuestro yo. Eres una poeta hablando de Dios. Te brota, Ay, te brota del alma. Tus palabras enamoran de Dios. Yo creo que el Salmo 51:11, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, creo que es como un termómetro de si realmente no nos estamos entibiando. Eh, ¿Debe el cristiano tener una necesidad o un anhelo, un deseo de la presencia de Dios? Porque a veces notamos creyentes que no están así, como que bueno, que Dios puede esperar. Y yo creo que el anhelo, la sed, el hambre de Dios por las cosas de Dios son un excelente tester para saber cómo estamos en nuestra vida de creyentes. Háblanos, Ginette, un poco de esto de anhelar a Dios, de desearlo, cómo aumentar mi deseo por la presencia de Dios, de qué modo, a ver, porque a veces vienen y te dicen, me estoy enfriando, estoy orando y no siento a Dios, no me pasa como antes. ¿Cómo aumentar ese anhelo, esa necesidad? ¿Cómo, Ginette? especialmente en este tiempo, ¿verdad? Estos 2 últimos años ha habido como un enfriamiento en muchas personas. En mi caso, en la pandemia, mientras el mundo estaba encerrado, yo estuve fuera del país porque yo estaba en misiones y me topé fuera del país de los Estados Unidos 5 meses fuera. Esos 5 meses, a pesar de que todo estaba cerrado, nosotros evangelizamos. Nosotros no estábamos encerrados. Vimos mucha gente morir, acudimos a muchas personas con necesidades. Yo no me enfermé fuera del país, Dios me guardó, porque Dios me dijo, vas a este viaje sin prisa. Yo no sabía lo que iba a suceder. Sí estaba viendo las noticias, pero no sabía. En ese momento, cuando hubo ese encierro, comenzamos a orar, comenzamos a vigilar, comenzamos a clamar a Dios, buscándolo, porque en ese momento hubo un enfriamiento en medio del pueblo de Dios. Ahí comenzaron las redes sociales a usarse más, ¿verdad? Todo era bajo las redes sociales. Yo también llegué en varios momentos, ¿verdad? De esa manera me comunicaba. Predicábamos a través del WhatsApp. Ya no podíamos reunirnos como iglesia, ¿verdad? Porque había fundado una iglesia afuera y no podíamos reunirnos. Pero sí logramos muchas cosas evangelizando y avivamos ese fuego, no permitimos apagarnos. El rey David, en el Salmo 59, esos versículos que acabas de leer, no quites de mí o no apartes de mí tu Santo Espíritu.
él sabía, ¿verdad? Ese es un momento de arrepentimiento, ¿verdad? Por el pecado que él había cometido con Betsabé. Cuando Dios le hace saber, mira, esto tú lo hiciste mal. Creo que en ese momento David, cuando comete ese pecado, había un enfriamiento de él. Él debió de haber estado en la guerra, pero estaba en el palacio. Y hubo como un enfriamiento porque él tenía una relación con Dios. El rey David no practicó idolatría. Su hijo Salomón sí, pero David no. Y David tenía esa relación íntima con Dios. Cuando David tenía el corazón conforme a Dios, o sea, cuando David estaba en esa obediencia con Dios, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero una vez que David desobedeció a Dios, que se comenzó a enfriar, pues ya no tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, él sintió en ese momento la necesidad de que el Espíritu Santo no se apartara de él. Eso dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Entonces, no podemos ser creyentes tibios. No podemos permitir que las circunstancias de la vida nos apaguen. Cuando yo regresé a los Estados Unidos después de 5 meses, de donde toda mi familia estaba preocupada, mientras yo estaba por las montañas, por las aldeas, por tantos lugares evangelizando y bueno, tantas cosas tremendas. Está en mi libro Misiones, mi gran jornada. Ahí hablo de lo que viví. Regreso y comencé a ver este enfriamiento. Ya la gente se había apartado de Dios. Hay muchas personas que conozco que se apartaron por completo. Y este es un tiempo donde tenemos que acercarnos más a Dios, buscar a Dios como nunca antes, conocer a Dios como nunca antes en nuestras vidas. Así que, ¿verdad? No podemos permitir que nada. Yo he tenido pruebas fuertes, he tenido momentos, como dije, estuve cerca de la muerte y estoy aquí para seguir hablándole a muchos, para decirle a aquellos que están caídos, levántate, es tiempo de levantarte. Aquellos que duermen, es tiempo de despertar. Al que está tibio, es tiempo de que te enciendas en la candela. Creo que la gente que se siente débil espiritual tiene que correr a los que están llenos de Dios, a los que buscan en todo tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos fortalecemos. Yo me fortalezco con gente que le encanta la oración, que le encanta apartarse con Dios. Ahí es donde yo me fortalezco. Y creo que también, ¿verdad? Yo les exhorto a aquellos que están fríos, a aquellos que se sienten, hoy no tengo ganas de orar, no sé qué, es el descuido espiritual. Como dije, vivimos una vida ajetreada. Después de la pandemia, la economía comenzó, ¿verdad? Se acabó algo y viene algo nuevo. El 2020 fue un año fuerte, el 2021 también, y el 2022 entró aún más fuerte, ¿verdad? Estamos viendo lo que está pasando con la guerra, con la economía, con tantos movimientos. Sabemos que el enemigo está detrás de todo esto y esto lo que nos tiene que hacer es acercarnos a Dios. Absolutamente. Si sientes ese deseo de buscar a alguien que ore contigo, búscalo. No te quedes apagado, no te quedes apagada, ¿verdad? Se lo digo a los que nos están viendo Qué bueno en esto esta de noche. buscar con quién encenderte, ese hermano Exacto, que te encienda. Pero me porque parece. dos personas ciegas no pueden andar juntas No, porque van a perecer. Pero si te unes a una persona que verdaderamente le encanta buscar de Dios, ¿verdad? Le encanta estar en la oración, en el ayuno, todo lo que tenga que ver con Dios. Yo vivo enamorada de Dios. Mi vida es Dios. Yo vivo hablando con Dios. Yo no espero llegar al templo, yo estoy hablando con Dios en todo momento. Yo estoy haciendo mis quehaceres, Dios está conmigo. Si voy manejando el auto, ahí está Dios conmigo. Es una presencia que yo la porto donde quiera que yo voy. Entonces, yo digo, Señor, yo quisiera que muchas personas sintieran esto que yo siento. Como alimentamos el cuerpo, ¿verdad? Lo alimentamos todos los días cuando nos da hambre. Así tenemos que alimentar el espíritu. ¿Cómo alimentamos el espíritu? Bueno, tenemos que escudriñar las sagradas escrituras,
tenemos que orar, tenemos que tener esos momentos con el Señor y participar, ¿verdad?, con los demás hermanos. Pero si comenzamos a descuidarnos, como hoy en día muchos se han descuidado, especialmente aquí en este país, ¿verdad?, que vivimos una vida muy, muy rápida, acelerada, hay muchas cosas que distraen al pueblo de Dios. Y no podemos permitir el enfriamiento. Que el Espíritu Santo nos aparte de ninguno de nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo más que nunca. Él está en medio nuestro. Dios está haciendo cosas grandes en medio nuestro. Hay mucha gente que tiene sed del Evangelio. Y en este tiempo nosotros lo vamos a ver cosas grandes manifestarse de parte de Dios. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios le iba a dar una gran victoria, pero le dice: Josué, te vas a tener que esforzar, vas a tener que ser valiente, muchacho. ¿Cuál es el precio de la victoria en Cristo, si pudieras definirlo de algún modo, Ginette? El precio. Muchas veces tienes que perder muchas cosas, pero lo que tengo por pérdida lo tengo por ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Vale la pena servir a Dios con todo y sin nada. Así lo defino, con todo. Así es. Muchas veces tenemos que perder para ganarlo todo. En Romanos 7 nosotros nos encontramos con una exclamación de Pablo que, wow, por lo menos sorprende. Miserable de mí, el versículo 24, miserable de mí. ¿Por qué crees, Ginette, que Pablo lanza con respecto a sí mismo, miserable de mí? ¿Qué estaba viendo Pablo? ¿A qué se refería? Este cuerpo carnal, este cuerpo es pecaminoso, este cuerpo, ¿verdad?, desea todo lo terrenal, los placeres de la vida. Y en ese momento el apóstol se dijo a sí mismo, miserable de mí. Y en ese momento, en la cama del hospital donde yo me encontraba, sentí lo mismo, miserable de mí, porque, ¿verdad?, este cuerpo lo queremos tener tan espléndido, pero lo que importa, lo que está adentro, que es lo que tenemos que tener delante de Dios, bien arreglado, acomodado, muchas veces no lo hacemos. Entonces este cuerpo es pecaminoso. Nacimos con este pecado de Adán y Eva, de esa desobediencia. Entonces el apóstol Pablo en ese momento dice, miserable de mí. Y eres el apóstol Pablo, el grande precursor del evangelio, el hombre que no estuvo caminando con Jesús, que persiguió a la iglesia, pero que Dios lo llamó. Amén. Así que esa es mi expresión. A propósito de la palabra de Dios, este pasaje tan conocido desde Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. A mí me gustaría, Ginette, que le expliques al creyente la importancia de escudriñar la palabra, de examinar la palabra, de alimentarnos con la palabra, porque nos encontramos con hermanos que no van a la Biblia. Leo y no entiendo, pastora, no. Sí, a veces sí, me pongo un poquito a leer, pero entonces, Ginette, te pido que les expliques, por favor, sos una mujer de mucha experiencia en este camino.
cuán importante es que nos sumerjamos en la palabra, que nos deleitemos y que escudriñemos la palabra. Es de suma importancia porque el Señor Jesús expresó escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que está en la vida. Eh, Cuando comenzamos en el Evangelio, como a mí, ¿verdad? Al principio no entendía mucho. Leía la Biblia, no entendía. Luego comencé a leer los salmos y comencé a deleitarme en los salmos. Esta palabra es nuestra delicia. Es importante, si hay personas que no pueden entender la palabra como aquel etíope, ¿verdad? Y Felipe fue llevado en el espíritu, ¿verdad? Hasta aquel etíope, porque era necesario ganarse esa vida para el Señor y el espíritu lo llevó a esa necesidad. Y en el espíritu le dice, ¿entiendes lo que lee? Y el etíope dijo, es que no hay quien me instruya en esto. Y ahí aprovechó ese momento para llevarlo al plan de la salvación y ahí Dios se glorificó. Por lo tanto, es importante escudriñar las escrituras. Yo cada vez, yo estudio la palabra todos los días. Estoy ahora en Segunda de Corintios. Nuevamente, yo comienzo de Génesis hasta Apocalipsis. Hago un devocional diario, ¿verdad? Oramos en la mañana, nos levantamos, nos tomamos nuestro cafecito, pero sentémonos a estudiar la palabra. Yo les recomiendo a muchos comenzar con los 4 evangelios. Y si no entienden, busquen a alguien que tenga ese tiempo, un hermano o al pastor. Quisiera aprender un poco más de la palabra. Creo que este es un tiempo donde hay que instruir. Creo que cuando tú haces el fundamento en esta palabra, yo hice mis fundamentos en la palabra, en Jesús, ¿verdad? La roca inconmovible. Y no hay otro fundamento que ese. Esta palabra es veraz, es Dios hablando. Y una vez que tú haces ese fundamento, no hay nada que te pueda mover. Puede venir cualquier movimiento. Yo he visto muchos movimientos en mi caminar con Dios. He visto muchos movimientos, he visto muchas cosas y nada me ha hecho mover. ¿Por qué? Porque hice mi fundamento. Nada ni nadie me puede engañar. ¿Por qué? Porque hice mi fundamento en esta palabra. He hablado, conversado con personas de otras religiones, sí. Y he escuchado, porque he tenido que estudiar otras religiones y ¿verdad? Ver qué punto de vista ellos tienen. Pero nada de eso me ha movido de mi fundamento. Escudriñar las escrituras es bien importante para cualquier persona que desee ministerio de servicio a Dios. Y todo aquel que quiera ejercer liderazgo es importante escudriñar la palabra. Yo oigo personas que me dicen, es que pastora, yo leo la Biblia y me da sueño. Pues reprende el sueño. Pídele al Señor sabiduría y Él te la va a dar para entender las escrituras. Yo le pedí, Señor, dame sabiduría para entender esta palabra. Y hay veces que yo estoy leyendo y de momento Dios me detiene en un pasaje bíblico y ahí Dios me está dando un mensaje. Dice que es un mensaje donde lo voy a predicar y Dios me da el momento preciso para predicar ese mensaje. Así Es palabra de revelación. Muchas veces Dios me da solamente el texto bíblico y cuando yo voy a predicar, yo no sé qué es lo que voy a predicar y comienzo. El Espíritu Santo comienza a darme palabra. A veces hago mi bosquejo y muchas veces no puedo ni mirar el bosquejo porque el Espíritu Santo quiere manifestarse. Así que, ¿verdad? Es importante que leamos la Biblia y la estudiemos. Hay diccionarios bíblicos, hay compendios bíblicos, no el Internet. En el Internet hay tantas cosas, hay tantas opiniones. Yo tengo mi escritorio aquí, tengo 2 Biblias, otra Biblia por allá, tengo mis diccionarios bíblicos, estudio la palabra, me encanta estudiar la palabra y me encanta enseñar la palabra. Es importante escudriñar las escrituras, sacar el extracto, lo que Dios te quiere hablar a través de ella. Esta palabra es medicina, tiene psicología, sí. tiene consejería, tiene de todo, Todo. todo. No es necesario ir a otra fuente. Esta es la fuente
de vida, el pan de vida para nosotros como creyentes. Hay un territorio donde el cristiano no le gusta ir, pero Dios nos lleva. Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Oseas 2:14. Oseas es particularmente un libro de la Biblia que a mí me emociona mucho. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ese lugar al cual también el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, pero que es un lugar que da temor, es un lugar hostil. ¿Qué es el desierto? En lo espiritual, el desierto por el cual el creyente atraviesa, y qué propósito hay en el desierto, Ginette. El desierto no es para morir. El desierto es para nosotros ser probados. Muchas veces el Señor nos va a pasar por el desierto. El desierto de noche hace frío, ¿verdad? Literalmente. Y de día es caliente. El desierto de nuestra vida son esas pruebas fuertes que vienen, que sentimos muchas veces como que Dios no está, como que Dios no nos escucha. Pero es necesario llegar al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Y el Señor, ¿verdad? Como leíste en Deuteronomio capítulo 8, uno de los pasajes bíblicos donde he predicado y me he identificado muchas veces, donde Dios muchas veces nos lleva para probarnos, para afligirnos, para conocer qué hay dentro de nuestros corazones, si verdaderamente vamos a servirle, porque cuando hay bendición, cuando todo está bien, cuando no nos falta nada, todo el mundo vive cómodamente, hay alegría y gozo, pero cuando llegan esos momentos, ¿verdad? Como llegaron estos momentos en estos últimos 2 años y todavía no hemos visto muchas cosas, porque todavía sigue fluyendo la bendición, pero una vez que comienza a haber escasez, comienza a haber hambruna en lugares donde nunca ha habido hambruna, porque hay partes en África donde usted ve niños muriéndose, que da tristeza, ¿verdad? En este tiempo ver niños morir. Y Dios nos introduce en el desierto de la vida. Ahí vamos a saber quién verdaderamente somos para con Dios. Es necesario, ¿verdad?, que pasemos nuestros desiertos, como Jesús lo hizo. Jesús venció al tentador en el Es mismo decir, desierto. el desierto es lo que va a mostrar el material del que estamos formados, si somos aprobados para... en tu libro Misiones, mi gran jornada, yo leí que el requisito más importante para misionar es un obrero dispuesto. ¿Qué es un obrero dispuesto, Ginette? Un obrero dispuesto que está listo para ir a donde Dios lo envía. Que no lleves mucho, sino obedece la voz de Dios. Haz lo que Dios te llama a hacer. Tenemos que morir al yo. Para yo poder ir a misiones, no fue de la noche a la mañana. Es una de mis pasiones siempre, ¿verdad? He amado el ayudar a otras personas, el brindar la mano amiga, la mano de benevolencia, de bondad hacia aquellos que no tienen mucho, ¿verdad? Y estar en el territorio, dejar tu familia, tu entorno, tus comodidades, tu vida y llegar a un lugar donde no hay comodidades, donde hay lugares hostiles, entras a lugares que tú sabes que no son los mejores y llegas y dices verdaderamente, Dios ama al pobre. Y tienes que haber un obrero dispuesto a ir a todos los escenarios. Hay muchas personas que le gustan los escenarios con alfombra roja. Yo tuve un momento
en misiones donde, ¿verdad? Nos tocó caminar en el lodo y todos mis zapatos se llenaron completamente de lodo y, ¿verdad? Me llevaban en una moto. Yo no, yo le tengo respeto a las motos, pero en ese momento me fueron a buscar porque en un hogar había una necesidad y querían que yo orara. Y la moto se resbalaba en el lodo y yo tuve que bajarme de la moto y caminar en el lodo. Y cuando yo puse mis pies sobre el lodo, ¿verdad? Yo dije, esta es la alfombra roja de los misioneros. Eh, o sea, Dios me enseñó a mí a despojarme de muchas cosas y a estar dispuesta a ir a donde Él me envía, sin quejarme, eh, como te digo, comer lo que otras culturas comen, porque tengo que conocer la cultura y me encanta conocer otras culturas, envolverme ahí, ¿verdad? Con las personas, conocer su ambiente, porque somos latinoamericanos, pero todos tenemos unas costumbres diferentes. Y es hermoso tener esa disposición como obrero del Señor. Es el gran requisito, estar dispuesto a todo, dejarlo todo. Amén. A veces uno escucha, ¿no? Creyentes que se quejan o que todo es como que le cuesta mucho. Y muchos quieren, dicen, no, yo quiero ir a las misiones, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y en este tiempo, ¿verdad? Puedo decirte, he estado en 5 viajes donde en este viaje del 2020, habíamos enviado medicina. Mira esto, habíamos enviado medicina, mucha medicina para catarro, fiebre, no sabíamos, muchas cosas que las personas donaban, ¿verdad? Al ministerio y lo llevamos hacia allá, llevamos ropa, zapatos para las necesidades más precarias. Y cuando entró la pandemia, nosotros utilizamos medicina de las que llevábamos para asistir a muchos hermanos, ¿verdad? Que hasta el día de hoy ellos están bien agradecidos. Dimos asistencia en medicamentos para respirar, ¿verdad? Llevamos equipo y no sabíamos nada, absolutamente nada. Yo iba a dedicar un lugar, ¿verdad? Donde estamos allá, en Honduras, íbamos a dedicar ese templo. Trabajamos fuertemente durante la pandemia, yo estuve trabajando y transformamos un lugar que estaba completamente, la gente decía, esto es locura, ¿cómo va a ser eso una iglesia? Ese lugar está perdido, lleno de, de basura y tanta cosa, pero yo veía lo que Dios me decía que iba a hacer en ese lugar. Y así ha sido para la gloria del Señor. Eh, Tiene que haber disposición en nuestros Qué corazones. hermoso, Tenemos la verdad que quedan ganas de quedarse hablando contigo por horas y que ojalá en otra te entrevista. repita así, Ginette, porque hermosa toda la experiencia, toda la trayectoria que tenés y nos impregna, nos empapa, nos contagia. Em, una última pregunta para terminar, no sin antes agradecerte tu tiempo. Em, si bien mencionaste tantos momentos sobrenaturales en tu vida, pero si tuvieras que dejarnos, ¿cuál fue el momento más sobrenatural que viviste? ¿Cuál fue el momento en donde sentiste a Dios de un modo diferente? Cuando estuve enferma con el COVID, eh, me levanté diferente. Mi experiencia sobrenatural fue algo impactante para mi vida. Esto no puede ser entendido por todo el mundo. La palabra dice que el hombre carnal no puede discernir lo espiritual. Esto puede ser discernido por las personas que conocen lo que yo estoy hablando. Y el Señor me dio una experiencia única, personal, en ese hospital. Y
de tantas experiencias que he tenido con el Señor, esta ha sido la más importante para mi vida y mi caminar con Dios y en el ministerio que ejerzo en estos momentos. El regalo de la vida nuevamente, este respirar y que todavía en este tiempo yo esté en esta tierra para decirles a muchos que la salvación de su alma es lo más importante. Amén. Bien, hermana, será hasta la próxima y ojalá tengamos una visita tuya acá en Argentina, te esperamos. Que Dios te bendiga mucho. Muchas veces. Así es, Que algún Dios día. te bendiga mucho. Muchísimas gracias. Amén. Dios te bendiga más. Chao, Gracias. chao.